se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy buenos días. Hoy les damos a toda la audiencia que hoy ha tomado el tiempo por escucharnos, que o programa tras programa nos están sintonizando desde este altar, que es su programa Las Trompetas Proféticas de Plata. Nos sentimos honrados de poder llegar a sus hogares programa tras programa, trayendo una palabra que creemos que Dios ha traído para su vida, donde Dios nos puede llevar a un nuevo nivel de conocimiento en cuanto a quién es Él para nosotros, quién es Él en nosotros y qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros usando su palabra. Hoy los saludamos de aquí, como siempre, nuestros hermanos Víctor, que se encuentra conmigo, tenemos nuestro hermano Jesús, y hoy tenemos en este día un invitado muy especial que nos sentimos honrados de que Él pueda compartir con nosotros esta plataforma, nuestro hermano Walter Chinchilla. Él es originalmente de Guatemala, él nacido aquí, pero sobre todo ha sido una persona que ha nacido de nuevo en el camino de Dios. Dios ha puesto un corazón nuevo en él, y hoy en esta mañana lo invitamos para que él pudiera compartir algo con nosotros y que también el mundo pueda ver de que Dios aún sigue transformando, de que Dios aún sigue llamando a aquellos que han de ser escogidos o han sido escogidos para él, donde Dios pueda introducir sus planes, sus propósitos perfectos, y que podamos juntamente llegar hacia la meta donde Dios nos ha puesto, de poder estar un día con él. Hoy queremos hablar un tema del que creemos que va a ser de gran bendición para su vida. Estamos a mitad de este nuevo año, y cuando iniciamos este año, algunos días atrás, mirábamos cómo muchos nos habíamos motivado a poner nuevas propuestas, nuevos sueños, nuevas metas que alcanzar, y una de ellas vino que la gran mayoría de las personas, después de haber pasado unas fiestas llenas de comida, de mucho, bueno, ¿qué podamos decir? ¿Qué nos hacen las fiestas? ¿No? De mucho gozo, y sobre todo alguna mala alimentación que muchas veces ahí nos podemos tomar la libertad de hacer. Pero una de las cosas que hoy queremos compartir con ustedes es acerca de la nutrición espiritual. Sabemos que así como el cuerpo necesita tener una nutrición balanceada, una nutrición que nos pueda fortalecer nuestro cuerpo físico, también es muy necesario que podamos saber qué es lo que nos nutre nuestros espíritus, qué es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, y qué más que mejor que la palabra de Dios, la cual dice que es la que viene a refrescar nuestras vidas, nos viene a dar fortaleza. Y hoy queremos hablarte sobre este tema, la nutrición espiritual. ¿Qué es lo que la palabra de Dios causa en nosotros cuando comenzamos a comerla, cuando comenzamos a digerirla en nosotros y comenzamos a ver el fruto? Su palabra dice ahí en Mateo 4:4, Jesús respondiendo a Satanás, cuando Satanás comienza a ofrecerle diferentes cosas con las que él podía nutrir su vida, Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que Dios desea que no solamente vivamos por emociones, que no vivamos solamente por vista, que no vivamos solamente basado de una idea vaga de lo que Él es Él, sino que Él quiere que nos nutramos con su palabra, la palabra de Dios que es verdad, la palabra de Dios que es genuina, y la palabra de Dios es la que viene a generar vida, viene a crear en nosotros y fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios es la que produce cambios, la que atemoriza a Satanás, nos da la fuerza, la autoridad. La palabra de Dios es la que causa milagros, fue la que causó milagros en muchas vidas que vinieron a Él, que están viniendo y que vendrán hacia Él. Él viene a sanar las heridas del corazón causadas por el pecado. Él viene a transformar nuestra circunstancia. La palabra de Dios hace que cosas existan, cosas que solamente están en lo invencible, tomen vida en lo visible para nosotros. Y sobre todo, que es la parte más favorita, que la palabra de Dios viene a revelar el corazón del Padre hacia nosotros. Así que hoy vamos a tomar estos minutos para poder hablar de la nutrición espiritual basada en la palabra de Dios. Y yo quiero darle parte a nuestro hermano Víctor, que él continúe desarrollando un poco acerca de este tema. Así es, hermanos, pues la Escritura dice que nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos un espíritu,
que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Ahora, estas tres divisiones que podemos ver en la Escritura, cada parte en sí necesita alimentarse de algo. Nuestra carne, obvio, se alimenta de comida. Si nosotros no comemos, no podemos subsistir, porque necesitamos el alimento para poder subsistir. El alma se alimenta de las emociones, pero el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevamos a un punto espiritual, no podemos vivir simplemente de lo natural, no podemos vivir simplemente de lo creado, porque no solamente somos una carne, somos un espíritu y tenemos un alma. Entonces es interesante porque Jesús inicia su ministerio, pero antes de iniciar su ministerio, dice la Escritura que él ya había sido bautizado por Juan el Bautista, capítulo 13, ahí mismo en Mateo, pero él es llevado por el Espíritu. Interesante, porque él no fue llevado por la carne, él no fue llevado por su alma al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto para él poder ser capacitado, por decirlo así, para enfrentar. Él sabía que después de esto que él iba a pasar, iba a venir una encuentra regresiva hacia la cruz del Calvario, donde él iba a cargar el peso, el pecado de la humanidad. Es por esto que él se prepara y él ayuna 40 días. ¿Qué quiere decir? Que 40 días no le da de comer a la carne, pero por 40 días controla las emociones, no le da de comer ni al alma ni a la carne, pero fortalece su espíritu. Y esto significa que él puede estar, por decirlo así, puede estar receptivo a lo que el Padre le iba a decir, para él poder actuar de una manera eficaz y estar nutrido con las palabras de verdad. La palabra dice en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si la Escritura nos dice que la palabra de Dios es nutrición, la palabra contiene todas las vitaminas, todos los minerales, todo lo esencial para que nuestro espíritu esté fuerte, esté fortalecido para poder permanecer. Y esto es lo que más necesitamos, poder permanecer. Y la Escritura nos ayuda a poder llenarnos, a poder capacitarnos, a poder nutrirnos para tener un buen crecimiento. Walter, es necesario permanecer en la palabra en estos tiempos. Mucha gente, cuando viene a los caminos del Señor, empieza a alimentar simplemente su alma, su carne, y a veces el no comer el alimento espiritual que Dios nos ha dado hace que cristianos puedan crecer desnutridos, ¿no? Que puedan crecer sin el fundamento, y pues crecen alimentando sus emociones, crecen alimentando su carne solamente, pero el espíritu queda vacío. Sí. Bueno, así es, hermano. Yo recién vine yo solo para decir mi historia bien rápido. Sí nací en Guatemala, corrección que sí, yo soy chapín, y sí nací en Guatemala. Vine aquí a los 8 años de Guatemala. Entonces cuando vine yo estuve, yo crecí en el evangelio, y mi madre, mi padre, ellos, mi mamá me enseñó, y siempre estuve yo en el camino de Dios. Pero ya cuando me puse a la edad de adolescencia, es cuando ya vi a comenzar a alejarme más de Dios, porque lo que estaba haciendo, yo no estaba aplicando eso lo que nos dice Dios en Mateo 4:4, que no hay que vivir solo con pan, pero con la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces yo no sabía alimentarme, no sabía cómo, que tenía que hacer eso, alimentarme, porque ya siendo adulto, ya vine de otra vez al evangelio. Yo ya entiendo de cuando me descuido y cuando no busco de Dios, digamos solo un día, son cuando se descuida, o cuando el segundo que no estoy buscando a Dios, yo abro puertas, y ahí es cuando
cuando así es como trabaja Satanás, porque él es bien astuto. Él le ataca a uno él sabe las debilidades de uno. Entonces yo sé que mis debilidades que yo tengo como un hombre, como un humano, y entonces tengo que alimentarme para que él no me ataque en esas áreas, o si no, cuando no como cada día la palabra de Dios, ahí es cuando mi cuerpo quiere lo carnal, lo del mundo, y nos tenemos que proteger de eso, porque ya entiendo que es cuando el día que no se protege uno de eso, y ahí es cuando abre puertas. Entonces ahora ya entiendo que cómo esa palabra estuvo escrito, dice, que entonces estaba refiriéndose a, bueno, cuando le tentó a Satanás, a Jesús. Entonces yo estaba viendo cómo le hizo eso a Jesús, porque cómo le atacó por esas debilidades que tenía. Entonces, como si Satanás hasta Jesús trató de tentarlo, porque ese es lo que es un ejemplo de que si nosotros, desde que ya está escrito, y todo lo que sale de la boca de Dios es la palabra. Entonces, cuando Jesús solo referenció a la palabra, antes un pasaje de la palabra, el diablo ahí se fue. Entonces lo que tenemos que aprender de eso es de que cuando Satanás nos viene con algo o nos viene atacando nuestras debilidades, ahí es cuando hay que sacar su espada. Sí. Y ahí es cuando tiene que batallar esa batalla, y Dios nos dice qué hacer. Él nos dice, eso es cuando debes de buscar más para la palabra de Dios y alimentarte más para estar más fuerte. Entonces eso es lo que sé que eso es bien importante, y cuando se descuida a uno, ahí es cuando ataca. Entonces hay que hacer eso cada día. Es más que pan, es la palabra de Dios, y aquí está en el libro. No solo es un libro, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que recordarnos que cuando nos ponemos en problemas así, lo primero que yo hago es abro la Biblia y que dame guía, Señor, háblame por tu palabra, y así ya estoy, ya me está ayudando mucho en todas esas áreas que necesito ayuda. Pero hermano, si usted quiere aventar algo. Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque nuestro hermano Walter ha sido sacado por la mano del Señor de sitios donde no había mucho propósito, pero Dios siempre tiene el propósito con la vida. Lo mismo le puede estar pasando a usted. Tal vez usted se está malnutriendo, o sea, no está comiendo bien, no está buscando el pan de vida que ha sido establecido por Dios para el mundo. Que hay un pan que Dios ha establecido, que es Jesucristo. Sin Jesucristo nadie va a poder vivir nutridamente. Sin la palabra de Dios, dice la Biblia que Él es el Verbo, y este Verbo es encarnado para que supiéramos que nosotros vamos a sentir hambre, que nosotros vamos a tener necesidad en el Espíritu. Cuando la Biblia dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque de la misma boca de Dios salió el Espíritu que le da vida a usted. Cuando Él sopló allá en el Génesis, estaba soplando vida para que usted tuviera la necesidad de creer en un Dios. Ahora, ¿en qué Dios está creyendo usted? ¿Qué está comiendo usted? ¿De qué se está nutriendo usted para tener vida espiritual? Recuerde que la fuerza de su vida viene del Espíritu, no de la carne. La carne, como dice Juan 6:31, dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Usted está comiendo pan del cielo en este tiempo. Nosotros estamos haciendo este programa porque Dios lo pone en el corazón. Sabemos que hay mucha gente en los templos, en las iglesias, que se están malnutriendo, no tienen un nutriente que le da vida, que lo sostiene. Walter decía
me sentía débil, y cada vez que me siento débil o me siento tentado, es la misma trampa del enemigo. Satanás no ha cambiado por 2000 años. Él sigue siendo el mismo tentador y sigue llevándote al pináculo del templo, sigue llevándolo al desierto y sigue preguntándole. Sigue presentando los panes de este mundo, sigue presentando los lugares de este mundo y las mismas tentaciones de este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos y no usemos lo que Dios nos ha enseñado. El pan de vida, no usemos lo que Dios ha mostrado por la palabra, que nos alimenta, que nos nutre, que nos mantiene fuertes. Recuerde que Él dice que esto es una carrera, que tenemos que llegar hasta el final, acompañados de Jesús. Jesús no nos ha dejado en ningún momento. Él no lo ha dejado. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Él nunca lo ha dejado. Dios es un Dios fiel. Dios va a estar a su lado, pero Él lo que sí desea es que crezcamos, que no nos quedemos como niños tomando esta lechita que dice la palabra. Tenemos que ir madurando en la palabra, y para ir madurando y creciendo, el niño tiene que fortalecerse, el niño tiene que alimentarse, y es el alimento que Dios ha dejado, el pan de vida, Jesucristo. Si usted está comiendo otro nombre, si está comiendo otro pan con otro nombre, está equivocado, mi hermano. La Biblia dice y muestra que la única fortaleza del hombre espiritual viene de la palabra. El verbo encarnado es Cristo. Cristo padeció, fue tentado, pero como hombre no pecó. Así que tenemos el mejor pan que se nos haya dado, el mejor pan que se haya presentado en su mesa, se llama Cristo. Los nutrientes que hablaba mi hermano Jairo, podemos ver que nos podemos alimentar de muchas cosas. Hablando en lo espiritual, podemos tener muchos dogmas, podemos tener muchas líneas de pensamiento, pero en realidad Jesucristo es el que hizo la obra en usted y en mí, el que hizo la obra en mi hermano Walter, que ahora nos sentimos gozosos porque lo vimos en un estado, ¿verdad? Pero Dios lo ha transformado, y como dice él, cada vez que soy tentado, voy a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la medicina. La palabra del Señor es el que te trae libertad, el que te trae el aliento para que tú sigas corriendo esta carrera y puedas llegar al final. Jairo. Amén. Y usted hacía referencia allá al pasaje de Juan 31, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del pan de Dios, es lo que debemos entender, que como hijos de Él, cuando venimos a nacer dentro de Dios, así como nacemos en el mundo natural, y somos nutridos por una leche que se nos da a nosotros, y después vamos poco a poco comiendo, o sea, que nos vamos nutriendo igualmente. Así tiene que ser en el camino de Dios. Dice ahí que porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Y por eso es que hoy en día podemos ver de que mucha gente vino a nacer de nuevo en el camino de Dios. Dios puso un corazón nuevo en ellos y volvió a formar una nueva criatura dentro de ellos, pero se han quedado estancados. No ha habido un crecimiento porque no han entendido de que lo que les va a dar vida a su vida espiritual va a ser la palabra de Dios. Y por eso es que podemos quizás por algún momento fortalecerlos con algún tipo de emoción, algún tipo de entusiasmo, porque mucha gente, cuando Jesús estaba aquí, cuando recibían una palabra o una provisión de Dios, vemos ahí en el ejemplo de cuando Él alimenta a los 5,000, después de eso, después de que Jesús pasa al otro lado del lago de Galilea, Él dice que la gente lo va buscando. Pero después, cuando ya no reciben alimento físico, dice que se empezaron a dispersar, ya no lo siguieron. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? De que muchas veces cuando recibimos solamente algo así emocional, eso no nos puede durar por siempre. ¿Por qué? Porque la emoción no va a ser lo que nos va a llevar al crecimiento en el camino de Dios, sino que es la palabra de Dios, es la que, dice Juan, nos da vida. La palabra de Dios es la que viene a fortalecer nuestra mente, porque una de las áreas, yo creo que al igual que Walter, como el hermano Jesús y el hermano Víctor, podemos entender de que la palabra de Dios muchas veces en las áreas que viene a ser atacadas en nuestra mente. Porque muchas veces el corazón está dispuesto a recibir una palabra de Dios, pero la mente comienza a ser atacada con muchos pensamientos, con muchas ideas que van fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que la palabra de Dios dice. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios viene a dar una reforma a nuestro entendimiento de lo que sabemos de Dios, y es lo que nos va a fortalecer. ¿Y por qué es que traemos este mensaje a usted en este día, este tema? Porque hemos visto cómo a través de los años mucha gente ha venido al camino de Dios, como les decía, han iniciado una nueva vida,
pero tristemente han quedado desnutridos, han quedado en el camino. Y muchas veces nos preguntamos por qué es que no vemos un crecimiento, por qué es que no vemos un propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Simplemente porque no hemos aprendido a alimentarnos de lo que nos va a fortalecer. Así como el cuerpo humano no puede permanecer más de cierto tiempo sin alimentación, tampoco el espíritu podrá permanecer. Y siempre hemos dicho que lo que se ve, lo visible, vino a tomar vida de lo invisible. Así que lo que hoy estamos viendo en nuestra vida, así que lo que vemos como gente muere, es desnutrida por falta de alimentación en lo exterior. También en lo interior, en el mundo espiritual, si no fortalecemos ese hombre espiritual, esa vida que Dios ha puesto en nosotros, tarde o temprano vamos a morir. Ayer escuchábamos a un hermano de nuestra iglesia hablar que decía, tenemos que, es sí o no. O sea, si comienzas a alimentar tu vida, sí vas a recibir vida. Si no, tarde o temprano, hermano, déjame decirte que solamente te quedarás con un recuerdo que tú recibiste de parte de Dios cuando Él vino a engendrar nueva vida en ti, pero tu vida quedará paralizada, quedará estancada y no habrá un nutrimiento que te pueda llevar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Así que hoy queremos que recapacitemos y que no solamente lo tomemos a principio de año. Dios hablaba fuertemente de mí, a mí, cuando todos por lo regular hacemos una resolución cada año, ¿no? Una resolución nueva. Pero me recuerdo que mientras estaba en la sala de mi casa pensando y hablando con mi esposa, el Espíritu Santo me dijo, y yo pude sentir en mi espíritu como Él me decía, ¿por qué no hacer una resolución diaria? ¿Por qué tener que esperar hasta el final, al principio de un año, para ver la falta de nutrición que tuviste durante todo un periodo de un año, para decir, hoy voy a cambiar? ¿Por qué no hacerlo a diario? Una resolución a diario donde podamos decir, Señor, yo no puedo salir a vivir este día si tú no me nutres, Señor. Porque si hoy usted sale a su trabajo o a algún lugar, si ya para las 2, 3, 4 de la tarde usted no ha comido, su cuerpo comienza a tener reacciones un poco incómodas. Déjeme decirle que también su espíritu comienza a reaccionar, y por eso muchas veces decimos, ¿por qué me siento incómodo, no siento paz? Porque su espíritu comienza a agonizar dentro de usted, esperando recibir vida de la palabra de Dios que venga a fortalecer nuestras vidas. Y en verdad, Víctor, podemos ver de que es necesario poder nutrir nuestras vidas a diario de la palabra de Dios. Porque si no comemos, pues nos vamos a desnutrir, como tú dices, ¿no? Ahora estamos hablando de una nutrición espiritual, pero si podemos cambiar un poquito el tema, el título yo le pondría canibalismo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor dice ahí en el capítulo 6, 35 de Juan, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ustedes han tenido hambre alguna vez, pero esas veces que si no encuentras algo te comes a ti mismo, ¿no? Le dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios nos hace una promesa. Dios nos dice, si tú vienes a mí y tú comes mi carne, porque también dice ahí mismo, más abajo en el 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Cuando nosotros empezamos a comer el cordero, cuando nosotros empezamos a tragarnos el libro, dice la palabra que tal vez va a parecer dulce a nuestro paladar, pero adentro nos va a hacer sentir amargo. ¿Por qué? Porque la palabra siempre va a venir a confrontarnos. El alimento, muchas veces nos alimentamos, y no voy a decir nombres de restaurantes, no, pero vamos a dejarlo en comida chatarra, vamos a dejarlo en comida que no nos nutre, que simplemente llena el estómago. Hablamos de un producto light, ¿no? Lo que es una coca, lo que es algún alimento de light, de dieta, que no nos nutre, simplemente viene a saciar una supuesta hambre, pero no viene a darnos ni las vitaminas, ni los minerales, ni lo esencial para que nuestro cuerpo esté fuerte, lo natural. En el espíritu hay muchos cristianos que no se están nutriendo, que están comiendo lo primero que ven, se lo meten a la boca. Nosotros no podemos comernos todas las cosas, tenemos que aprender a discernir en el espíritu qué es lo que nuestro espíritu
espíritu necesita para ser fortalecidos. Porque si hay muchas, ¿saben? Así como hay comida chatarra en lo natural, hay comida chatarra en lo espiritual, que a veces sin saber no la comemos y ya a veces podemos causar una indigestión en el espíritu, ¿no? Entonces es necesario poder tener un discernimiento para poder comer la comida que verdaderamente nos va a nutrir. Es interesante porque cuando el pueblo de Israel, el libro de Éxodo, se encuentra en Gosén, se levanta Moisés como libertador del pueblo y dice la palabra que la última de las plagas, Moisés se le presenta a Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo: no lo voy a hacer. Bueno, va a venir una calamidad sobre el pueblo. Y hablaba de la muerte de los primogénitos, como el ángel iba a venir, iba a pasar, el ángel de la muerte iba a quitar la vida de los primogénitos. Pero el Señor da una palabra al pueblo. El Señor dice: tomen un cordero y tomen la sangre del cordero y pónganla en los linteles de sus casas. Pero es interesante porque muchas veces nos enfocamos simplemente en lo de la sangre de los linteles, pero el Señor le dice al pueblo: y coman el cordero completito, cómanselo todo, que no quede nada. Si eres una familia que son pocos, compártelo con alguien más, pero cómanselo. Ahora dice la Escritura que cuando el pueblo comió el cordero, el pueblo salió bendecido, salió sano, salió próspero de donde iba. Cuando él entra a Egipto, dice la palabra que sus sandalias no se gastaron, su ropa no se gastó, no hubo enfermedad. ¿Saben lo que estamos hablando? No hubo enfermedad en el pueblo por 40 años. Todo el peregrinaje del desierto no se enfermaron. ¿Por qué? Porque estaban nutridos en el espíritu, y la carne ni el alma pudieron sobrepasar lo que ellos habían comido. Claro, hubo una generación que murió en el desierto, dice la Escritura, ¿no? Pero siempre hubo un remanente que permaneció a causa de aquellos que obedecieron. El poder comer el alimento, el poder alimentarnos de la palabra de vida, el poder saciar nuestro espíritu con lo que verdaderamente nos nutre, siempre nos va a llevar a poder ver resultados mayores en nuestra vida y poder saber que si nosotros estamos comiendo la palabra, si nosotros estamos alimentando, y es interesante, la Escritura dice, miren, en el libro de 1 Pedro, el apóstol nos habla y nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Tenemos que ser como niños, anhelar la palabra de Dios, comerla, como tú dices, Jairo, así como hacemos una resolución, debemos hacer una resolución todos los días, tenemos que comer esta palabra todos los días, tenemos que alimentarnos todos los días. Si nosotros hiciéramos una disciplina de poder decir: bueno, cada vez que yo coma el alimento, lo natural, yo voy a comer el alimento, lo espiritual, sería muy diferente. Si cada vez en la mañana cuando te levantas y antes de comer tu cereal, antes de comer tu avena, de comer tus huevos rancheros con tu pedazo de jamón, porque otros comen diferente, ¿no? Que Víctor trae hambre esta mañana, tal vez. ¿Por qué no puedes un steak espiritual ahí a un lado? ¿Por qué no abres la Escritura ahí en el libro de Efesios capítulo 1 que dice: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Y empiezas a alimentarte de la palabra también. Empiezas no a comer un postre, sino a comer un platillo principal. Empiezas a alimentarte de la palabra. Eso va a nutrir tu espíritu, eso te va a fortalecer. Luego a mediodía llegas y bueno, vas a comer tu ensalada, vas a comer ahí tu comida, y también vuelves a sacar la palabra, te empiezas a comer al cordero una vez más, empiezas a alimentarte, empiezas a nutrirte de Dios, y eso es lo que debemos hacer si queremos estar fuertes en nuestro espíritu. Y hermanos, creo que Dios nos llama a alimentarnos, pero también nos llama a poder nutrir una generación. Amen. El Señor le dijo a los apóstoles: ¿qué tienen de comer? Señor, pues nada más hay 5 panes y 2 peces. Bueno, dámelos para acá. Pero el Señor les dice, antes de bendecir los alimentos, Él dice: denles ustedes de comer. Ustedes denles de comer. ¿Por qué? Porque yo ya les he dado la palabra, porque yo ya los he nutrido, porque yo he puesto mi palabra en sus bocas. Denles ustedes de comer. Hermanos, tenemos tanta palabra en nosotros que es necesario poder compartirlas, porque si no compartimos el alimento, si no compartimos la palabra, nos vamos a volver en ovejas obesas espirituales, que vamos a estar tan llenos y
que no vamos a poder compartir, tenemos que dar. La palabra dice dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Walter, creo que en este tiempo tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que poner el pan en la mesa de aquel que no lo tiene, porque si nosotros no compartimos este pan, no podemos quedarnos. Tenemos que dar el pan, tenemos que compartir el Evangelio. Sí, así es. Cuando, bueno, es la palabra que leímos antes, el Pedro 2:2, como bebés newborns, como recién nacido. Entonces, eso es tan bello porque cuando nace uno de nuevo en Dios, es imperativo. No puede un bebé vivir sin la leche de la madre. Entonces, eso es tan íntimo esta palabra, porque para mí, bueno, como nos dicen, un bebé no puede vivir, no puede crecer sin esa leche de la mamá. La primera leche que sale es el colostrum, que es necesario para un bebé, para que no le dé, para que no se enferme, para que crezca fuerte. Entonces, si no tenemos eso, recién nacido y nacer de nuevo en Dios, nos vamos a destruir. No podemos crecer, y por eso hay problemas con gente que recién nace y se descuida y ya no busca de ese nutrimiento. La tenemos que ver así. Si no comemos, no crecemos. Es bien simple. Es lo más simple, y no es duro la lección, pero es bien íntima, porque Dios ahí nos pone, ya te está dando la comida, te la está poniendo ahí. Es tu decisión si la quieres comer o no. Yo hermano, yo ahorita es bien temprano aquí, yo tengo hambre, y si alguien me pone unos huevos ahí, huevo con frijol, ahí me lo como yo enteros. Entonces, sí, es muy importante. Eso es lo que me ha ayudado lo más, es sacando esa Biblia y meditando y leyendo la palabra de Dios, porque cada día es el nutrimiento que necesitamos. Entonces, es bien bella esa palabra que habla de ahí, pero cuando recién vine a los pasos del Señor, lo que le dije, bueno, lo que Él me enseñó era que Él me trajo por amor. Y como mi hermano Víctor estaba hablando, la nutrición se tiene que ayudar a que otros también coman, ¿verdad? Entonces, lo que eso me dice es que Dios me trajo con amor. El amor es lo que me salvó, el amor que enseña a Dios de que yo estaba perdido, yo estaba en el desierto y yo no tenía de comer, yo no sabía dónde, yo estaba buscando de comer, y como a los egipcios cuando se tenían que ir por el desierto por 40 años, Dios le mandaba del cielo esa nutrición. Esto es lo que Dios nos ha mandado del cielo para nutrirnos cada día. Entonces, para salir de ese desierto, esta es la comida que tengo que comer hasta que, bueno, ya cuando paro de comer, ahí es cuando se para de crecer, ¿verdad, hermanos? Amen. Entonces, hay que crecer cada día en Cristo, y si no estás creciendo, bueno, ¿cómo no va a crecer uno? Siempre hay que buscar más de Dios, y si no estás donde tú quieres estar espiritualmente, Dios aquí está con sus manos abiertas, y búscalo, porque es la única respuesta que yo tenía. Él me dio, era tan obvio, era negro y blanco, ya no había ese espacio gris para mí. Es vida o es muerte, tú escoges, pero Dios
lo hace con amor, porque cuando yo me trajo, yo sentí una paz en mi corazón que no ha sentido por muchos años. Como le dije a los hermanos, yo estuve por el desierto, estuve en el mundo y me estaba revolcando en el mundo y no tenía dirección ni guía de que lo que estaba haciendo. Entonces no sabía, no tenía reglas. Entonces Dios, ya estoy aprendiendo las reglas que Dios nos pide para vivir una vida saludable, una vida espiritual. Y bueno, esa vida va a ser duro, porque todo para ver a Dios, para perseguir estas reglas es para mí. Yo pensé que nunca iba a poder hacer esto. Yo dije, las reglas son muy estrictas, no voy a poder yo hacer. No, es el miedo, y cuando ese miedo se lo puede quitar Dios. Entonces, coman, hermanos, coman y no paren de buscarlo cada día, porque si usted no, la respuesta es Dios, y así se busca a Dios. Nos da la palabra cada día. Y si hermano Jesús quería añadir. Amén. Sabemos que mientras estamos hablando de esta nutrición espiritual, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que vaya sanando a aquellos que están malnutridos, que vaya libertando, que vaya trayendo sanidad espiritual a aquellos que están enfermos. Sabemos que Jesucristo es el pan de vida y Él sigue cumpliendo el propósito. Él vino a este mundo a rescatar al perdido, a rescatar a aquellos que tal vez que la sociedad se ha olvidado, a rescatar a aquellos que tal vez la misma iglesia ha olvidado en las calles. Porque sabemos que en este tiempo hay muchas iglesias grandes, muchas iglesias gordas, engordadas, muchas iglesias que se han engordado, que entre ellos mismos no caben por lo gordos que están, pero no están nutridos, porque no están entregando la palabra del Señor allá afuera al que en verdad lo necesita. No están yendo, no están saliendo a llevar ese pan de vida que de verdad alimenta y que necesita aquella persona que tal vez no ha oído una mejor esperanza, que tal vez no ha tenido un día donde alguien le dice, mira, hay un mejor camino, hay una mejor vida y también hay una mejor salvación. Porque están creyendo muchas cosas, están creyendo muchos dioses porque no tienen la verdad. Hay muchos engordados en la iglesia, tienen la cabeza tan grande y el cuerpo tan grande que se han malnutrido, están alimentando más su dogma, su doctrina, su personalidad, su ego, pero no se acuerdan que Jesucristo es el que murió y que resucitó y que hoy sigue cumpliendo el mismo propósito por el cual Él vino a la tierra. Decimos que en el nombre, sobre todo nombre, en este día, todas aquellas personas que están malnutridas, que están sufriendo por haberse nutrido mal, en esta hora el Espíritu de Dios sana a estas personas. Pedimos al Espíritu Santo de Dios, pedimos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre sobre toda diabetes, nombre sobre todo cáncer, nombre sobre todo problema que pueda estar pasando tu cuerpo ahora. Pedimos en el nombre de Jesús que cada órgano vuelva a su lugar, que cada órgano vuelva a funcionar de acuerdo a como Dios lo creó y para lo cual Dios lo puso en nuestro cuerpo. Podemos ver en esta palabra de Juan, de Mateo, que fueron 3 sitios donde el Señor fue tentado. Una fue en el desierto, una fue en el pináculo, pero también una fue de la misma comida. Son 3 sitios, y uno de los sitios que más me llama la atención es el sitio que Él usó en la zona desértica. Siempre vamos a entrar en un desierto, y en el desierto, si tú no estás bien alimentado, te vas a morir desnutrido. Muchos han comenzado esta carrera, pero no están comiendo bien. Están comiendo más la comida rápida, ¿verdad? La comida que no alimenta, que la comida espiritual que se nos ha dado. En el pináculo, en el sitio donde fue llevado Jesús, es el sitio donde el sacerdote daba la voz de alerta. Por eso el enemigo es tan astuto que lo llevó hasta allá, hasta ese sitio, para que él se lanzara de allí y dejara de dar la voz y fuera el primero como sacerdote en caer. Tú eres el sacerdote de tu casa. Cuidado con lo que estás haciendo y no estás dando la voz de alerta a tu familia. No estás dando la voz de alerta a aquel que en verdad lo necesita. Así que si el enemigo te está llevando a un pináculo, como dice mi hermano Walter, hay una ventana abierta y hay un camino seguro.
abre esa ventana, abre ese camino y vas a encontrar el alimento de vida. Vas a poder decir la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, porque nosotros somos la boca de Dios en esta tierra y tenemos que estar nutridos. ¿Qué vas a decir tú en una carrera interminable hasta la eternidad de parte del Señor? ¿A quién vas a nutrir? ¿A quién vas a rescatar? ¿A quién le vas a dar esa palabra de alerta? Si la trompeta diera un sonido que no fuera cierto, ¿quién estaría previsto? ¿Quién estuviera alerta para esto que está sucediendo en este último tiempo? Así que tenemos que alimentarnos para poder dar la palabra con el Espíritu de Dios, con un sonido claro, con un sonido que la gente entienda que es el último tiempo, que la gente entienda que estamos muriendo en las iglesias porque en realidad no se están nutriendo de la palabra de verdad. Están llenando más sus bolsillos, están llenando más sus vientres. Recuerden que la palabra dice que esto no consiste en comida ni bebida, sino en la palabra del Señor. Es la base, es el fundamento que Él ha dejado, porque Él es el Verbo encarnado. Jairo, para estos minutos cerrar, quiere decir que si no nos nutrimos, estamos corriendo una carrera sin fuerza. Si no estamos comiendo el alimento que trae los nutrientes, quiere decir que estamos pereciendo, estamos muriendo en esta carrera. Así es, hermano. Yo creo que el mensaje ha quedado bien claro, porque ha sido algo que por mucho tiempo Dios ha querido que podamos entender y obedecer. Y cuando hablamos acerca de nutrición, no solamente es poder comer la palabra de Dios, porque si podemos estudiar lo que es la nutrición en lo físico, la nutrición tiene que pasar por un proceso de digestión, un proceso que se mantiene. Y mucha gente no hemos podido recibir una nutrición espiritual, porque es cierto que a veces podemos comer la palabra, pero no solamente es comerla, sino poder retener la palabra de Dios, porque mucha gente puede comer la palabra de Dios, pero en cuanto llega a su estómago espiritual, volvemos a expulsarla dentro de nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice que seamos fieles, que permanezcamos, que seamos perseverantes en su palabra. ¿Por qué? Porque si la palabra no pasa por el proceso correcto, el proceso de paciencia, el proceso de que caiga nuestro estómago y que el Espíritu Santo comience a obrar esa palabra en nosotros, la expulsamos y no alcanzamos una nutrición espiritual. La nutrición espiritual es comer la palabra de Dios ciertamente, pero también es retenerla en nosotros. Y en yo quiero tomar lo que no solamente queremos quizás venir a sacar a luz lo que estamos fallando, pero también poderle presentar una solución. Y me gustaba lo que Víctor decía, porque en verdad son pasos tan básicos que cualquier persona puede hacer. Pero ¿por qué no tomamos esa decisión de decir, yo como en lo físico, en mi vida para alimentarme, mi carne, mi cuerpo? ¿Por qué no también tomar la decisión de alimentarnos espiritualmente? Si 3 veces por día alimentamos nuestro cuerpo, ¿por qué no podemos alimentar también nuestro espíritu? Porque así como nuestro cuerpo se va desarrollando y va creciendo y nos ayuda a combatir muchas bacterias, nos ayuda a combatir muchas enfermedades, igual la palabra de Dios está ahí para ayudarte a combatir, para ayudarte a vencer quizás los obstáculos que no hemos podido vencer hasta este día. Ha sido por falta de nutrición. Porque si no estás nutrido no puedes batallar. Un soldado, si no está fortalecido, si no está fuerte, si no está bien alimentado, va a caer en la batalla. Porque lo primero que va a hacer lo primero que causa la mala nutrición es el cansancio. Si usted ve a una persona que no tiene una buena alimentación, lo primero que usted ve que tiene cansancio, no tiene fuerzas para seguir. Y es lo que Satanás quiere venir a paralizar el caminar en nuestra vida con el cansancio espiritual, donde podamos decir, pero es que yo no alcanzo la meta, y la meta es tan fácil, la meta es tan disponible para nosotros, pero simplemente no la podemos alcanzar porque no hay fuerzas espirituales que Dios nos ofrece a través de su palabra. Interesante, porque siempre que Dios está a punto de iniciar algo en una persona, siempre da la palabra. Tú decías, Víctor, que antes de que el pueblo del Señor saliera al desierto, ellos comieron de esa carne, de ese cordero. Jesucristo mismo, cuando estaba a punto de comenzar su ministerio, Él fue fortalecido en esos 40 días de la palabra. Cuando Josué comienza a tomar el comando del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, Dios le da una palabra y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Dice, para que lo guardes y hagas conforme. Que lo comas es guardarlo y hagas conforme, retenerlo, para que hagas todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Hermano, amigo que tú estás escuchando, hermano en Cristo, sea quien sea, si tú estás buscando poder crecer y conocer más a Dios, el camino es fácil. Nútrete de la palabra de Dios, come de la palabra de Dios, comienza a llenar tu espíritu, fortalecerlo, y Dios, su palabra jamás fallará, de que a todo aquel que medita en su palabra, que la pone por obra, Dios comenzará a prosperar su camino, comenzará a prosperar tu vida espiritual, y después lo demás vendrá a añadirse a tu vida. Queremos que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que tú la puedas tomar y retenerla para que te pueda fortalecer. Víctor, para despedir, una palabra para nuestra audiencia. Pues, leamos el Salmo 119 y provoquemos hambre en nuestro espíritu. Amén. Somos el ministerio profético, las trompetas de plata, y recuerden que lo mejor está por venir. Amén. Bendición. Que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.